Me parecía interesante, Adriana, si podíamos retomar esto que es una parte importante de tu trabajo en relación a todo lo relativo a las adopciones. Digamos, hay un cruce con lo comunitario, Claro. pero en donde, bueno, es Que, uno de que, los que, temas ujú. eh, que quizás más requieren atención, ¿verdad? Bueno, vamos con eso, ¿te parece? Después de la pausa Sí, musical. por supuesto. Bueno, entonces vamos a escuchar un tema musical y enseguida estamos aquí nuevamente charlando. 2 is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. Bueno, aquí estamos nuevamente. Continuamos en estas conversaciones con Adriana. Y recién, Gabriel, querías bueno, formular una pregunta de algo que veníamos también Sí. hablando previamente, ¿no? Que es un recorrido muy importante y muy extenso que tiene Sí, Adriana. sí, me quedé con ganas de escuchar también bueno lo que estaba por hablarlo. decir Sí. en relación al patrimonio cultural tan importante en San Isidro. Y iba a decir algo de la casa de Mariquita Sánchez. Después vamos a pero publicar bueno, después lo retomamos. las Cuando charlas quieras, previas, cuando charlas quieras. previas y los espacios. Adriana, ¿cómo llegás al trabajo en relación al tema de adopción? ¿Por qué te sentiste convocada por eso? Bueno, ha sido un tema que nos ha interesado siempre en la Fundación y recibimos hace muchos años, dado nuestro trabajo con la comunidad, nos invitan a empezar ahí a organizarnos como equipo. Recibimos una invitación, ahí comenzamos nuestra formación. Ya como fundación. No, ya éramos fundación. Ah, bien. Tenemos 22 años ya como fundación. Sí. Empezamos nuestra formación intramuros, tuvimos la estructura así y pasamos ¿Cómo a fue hacer esa convocatoria? a la gente de nuestra fundación que le interesaba el tema. Esos constituimos el equipo de adopción Reanudar y fuimos uno de los 5 equipos oficiales de adopción. Ajá. Y el único de San Isidro. Tuvimos un recorrido muy interesante. Estamos hablando del año 96, Sí, ¿no? sí. Hace 22 Sí, años. exactamente. Sí. Lo que hicimos es, trabajamos precisamente en la evaluación de los padres, trabajábamos para las autoridades pertinentes, y ese fue un trabajo que fue para nosotros muy interesante. Era el único de los 5 equipos que era radicalmente de psicoanalistas. Los demás eran más interdisciplinarios. Perdón, sí, y en ese momento estuviste, porque, bueno, hoy te decía que te hacía llegar saludos un colega que estuvo también aquí en la radio, Jorge Giglio,
que, bueno, han tenido en relación a este tema, ¿no? Claro, con él, con Jorge. Un espacio de trabajo. Sí, con Sí. Jorge hemos trabajado en otro tema que no es la adopción, sino el acogimiento familiar. Ah, ok. Porque Que así- se vinculan, pero que no están directamente claro, relacionados. el acogimiento familiar sería maternidad y paternidad transitoria. Es decir, esas familias que toman a un niño o Claro. grupo de hermanos y ejercen esa función, los cuidan hasta que tienen un destino definitivo Claro. en la adopción. Que vos ¿no? nos contabas algo que es muy importante, no tan conocido a veces, que Claro, bueno, un hay tema legislación, tan ¿no? complejo, ¿no? Como es el de la adopción, ¿no? En la Argentina, Sí. sobre todo, ¿no? Que hay legislación, vos nos decías que separó, ¿no? Como que no se podía atender por un lado el acogimiento y por otro lado la adopción al mismo tiempo. Exactamente. ¿no? Como que era necesario. ¿Por qué? Vos decías que era muy importante. Eso fue muy importante y además es importante decir que Buenos Aires, no nacionalmente, sino una ley En la ciudad. de la ciudad, tiene una ley de acogimiento familiar. Esto es importante porque no muchas ciudades de Latinoamérica tienen una ley. Entonces, en un determinado momento, nosotros que teníamos un equipo de acogimiento y uno de adopción, nos bajan la normativa de decir una institución tiene que optar por uno de los dos equipos. Porque, ¿Te quedaste con porque- qué se quedaron? con la adopción. Con la adopción. Sí, sí. ¿Por qué? Hicimos un gran recorrido porque nos interesó más. Nos guiamos exactamente por lo que era la votación del equipo. El equipo teniendo que elegir, Ujú. Se eligió la volcó adopción, por el lado. que para nosotros, en términos de maternidad y paternidad definitiva, nos ha gustado muchísimo más el trabajo. Claro, pero te pregunto porque también resaltás como de gran importancia lo del acogimiento, digamos, ¿no? Que de alguna manera... Por supuesto, cumple una dentro de función la extraordinaria, función, pero ¿no? nosotros tuvimos Claro, que elegir y quedó... y elegimos La un moneda cayó para ese lado. un también. destino definitivo, trabajar directamente hacia el destino definitivo para los chicos. Claro. ¿Y por qué decías que es tan importante separar los Claro, términos? porque en el acogimiento familiar, que ahora está mucho más pautado de lo que era hace muchos años, realmente a un niño, niña, grupo de hermanos que ha tenido, que ha estado por los malos azares de la vida, privado de poder ser criado por su familia original, realmente cuando hace un vínculo muy profundo en la instancia de acogimiento, Ya. bueno, tiene... Después es Marca, difícil. Claro. Claro. Sí, es producir difícil, pero esa- hay que hacerlo. Lo que sí. pasa es que ¿por qué no pueden estar en una misma institución? Porque si alguien entra a la adopción vía el acogimiento, está sorteando la lista correspondiente a todos los padres del país. Claro. Quiere decir, eso da... Por un lado... daría Sí, pie puede a generar, algo que claro. no es justo, porque todo país claro. organizado tiene que tener un registro único de adopción, y la verdad que tenemos esa ley Claro. y hay que cuidarla. Arrancó un poco tropezando esa ley. ¿Por qué? Y después, ¿Tropezando porque- con qué? Tropezando ¿Qué con piedras? tropezando con el hecho de que cuando sale la ley, que fue una sorpresa, una ley de ese tipo donde cada uno de los gobernadores tenía que dar su consentimiento, porque nosotros Claro. teníamos registros en cada una de las provincias, entonces esto hubiera sido mucho mejor que se preparara. Es la preparación política que tiene una ley. La preparación para que- del terreno, Para claro. tener el guiño ya formal de las provincias. Así que estuvo la ley sin toda esta preparación. Quiere decir que se hizo después, pero no importa. Tropezando. Bueno, es un hábito Se fue- en la Argentina, ¿no? ¿Eh? Es un hábito en la Argentina. Pero arrancamos con algunos tropiezos. Claro. Listo. Y se fue Y armando los equipos dejaron de hacer la evaluación y se quedaron con otro trabajo, que es el trabajo de acompañamiento antes, durante y después. Y de los 5 equipos quedamos 2.
Nosotros somos uno de ellos y estamos muy orgullosos de haber podido redefinir nuestro trabajo después de la ley de registro único, con la que, por supuesto, compartimos, porque organizadamente es lo que un país debe tener. Actualmente son uno de los dos equipos. Sí, exactamente, en la actualidad. ¿Y cómo está funcionando eso en la actualidad? Y, Bueno, digo, sí, haciendo la aclaración de que, bueno, estando vos en medio del asunto, tenés que hacer una suerte de decisión, ¿no? Como para poder evaluar qué marcha está teniendo esto, qué puntos de complicación. Sí, el nuevo código, que por primera vez es civil y comercial y demás, tuvo importantes cambios en el tema de la adopción. Por ejemplo, mejorías en los tiempos en los que está obligado el juez a responder, a dar en los plazos. Eso tiene específicamente una política en juego, que es acortar los tiempos, porque el problema que tenemos, bueno, siempre una ley es perfectible, pero el tema que hemos tenido histórico es la lentitud del sistema. Entonces, la verdad que hay una mejoría con eso y falta mucho camino por hacer. Sí, porque además, tratándose de la infancia, el tiempo es importantísimo. Claro, es importantísimo. Tiene otra magnitud, ¿no? Es importantísimo. Un día de un niño, un año de un niño, claro. No se puede medir de la misma manera, ¿no? No, y además que el año de un juez. Exactamente. Es decir, un niño que no es visitado, pero se está por cumplir el plazo por el cual, si no es visitado, se lo declara en situación de abandono, y entonces justo en el último mes vienen con 4 caramelos, bueno, el juez tiene que tener la frialdad de decir no viene nunca, y entonces evaluar. Es decir, donde ahora estar mucho más exigido en los tiempos los acompaña más a los jueces en su decisión, porque son decisiones muy duras, ¿no? Porque muy duras, se ven más respaldados por esta nueva ley. Por eso pensaba en este sistema de cuidado, ¿no? En donde por ahí se puede ir observando, haciendo un seguimiento. Digo, es interesante que funcionen articuladamente por ahí también, ¿no? Digo, estos dos dispositivos, ¿no? El de familias ¿cómo es que en tránsito. En tránsito, ¿no? Bueno, la idea es de acogimiento. De acogimiento. No, tránsito es una de las palabras que se usó, pero acogimiento familiar. Más nuevo es acogimiento. Claro, pero tienen circuitos separados. La ley invita a circuitos separados. Eso está bueno, ¿no? Porque digo, ¿no? Ya de por sí, ¿no? El encuentro con el hijo es complejo siempre, digamos, ¿no? Implica, ¿no? Algo que está descrito en la, el encuentro con el hijo. Sí, digo, ¿no? ¿Decís por algo en particular o...? No. ¿Alguna A ver, espera que volvemos a salvar. Yo te quería hacer una pregunta sobre la fundación, Adriana. Vengo escuchando que son bastante atinados con los nombres, con cómo nombran los encuentros. Y la fundación tiene un nombre también, Campos del Psicoanálisis, que a mí me pareció interesante ese nombre. ¿Fue pensado por algo? Sí, fue pensado como los campos en los que hacemos entrar esta particular exterioridad, que es el psicoanálisis mismo. Entonces, bueno, desde el principio, antes Campos del Psicoanálisis era el nombre de un grupo de investigación. El grupo de investigación formalizó su estructura en una ONG que siempre ha mantenido el rasgo de lo institucional absolutamente al mínimo. Bien. Es decir, ese ha sido uno de nuestros rasgos. Como dispositivo de laburo, decís. Exactamente. Y me quedé tentado de una pregunta de lo que hablabas recién en relación a la problemática de las adopciones. ¿Qué aporta el psicoanálisis? Muchísimo.
a mí me parece imprescindible en ese campo. ¿Por qué? Porque lo más importante de ese recorrido